Dios te bendiga, Dios te guarde, paz de Dios para tu vida. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estamos aquí con una pastora que es de la casa, una mujer que usted conoce, una mujer que Dios le revela. Y hoy te trae una palabra que sé que te vas a quedar atónita y sé que van a comentar y sé que vas a querer saber más de esa experiencia que ella tuvo. Estamos con la pastora Joanny. Pastora, Dios te bendiga, Yesenia, de una manera sobrenatural. El Señor sea bendiciendo a la audiencia de Excelencia Cristiana. Amén, 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 amén. Esta es tu plataforma favorita, Excelencia Cristiana Televisión. Así que no te muevas, porque aquí va a haber palabra de Dios. Amén. Mira, tú sabes, Yesenia, que en el camino de uno, en su ministerio, uno vive diferentes tipos de experiencias. E igualmente el Señor te prepara a través de las experiencias. Así es. La palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien. Obran a bien. Los que conforme a su voluntad son llamados. Por lo que indica que aún las cosas malas por las cuales uno esté pasando es para bien. Es para bien. Que aún las cosas que uno no entienda es para bien. Y este versículo bíblico yo lo aplico a mi vida porque en mi caminar en el ministerio de liberación que Dios me llamó, he tenido que pasar por diferentes situaciones adversas y difíciles, pero también por experiencias espirituales. Cuando el Señor me llama como ministro ya de liberación, yo tenía 17 años. Mi primera experiencia con demonios fue a través de sueños. Cuando tuve esta experiencia, recuerdo que yo estoy peleando con un demonio en un sueño. Cuando despierto, yo dormía con un familiar. Y cuando despierto, el espíritu que estaba peleando conmigo en sueño pasa a mi familiar que está durmiendo. Y me dice, a través de la boca de mi familiar, yo no me he ido, yo estoy aquí todavía. Santo. Es impresionante cómo a través del sueño ese espíritu salió del sueño cuando yo desperté y pasó entonces a mi familiar. Obviamente él no era cristiano ni tenía nada que ver con la iglesia, por lo cual tenía un derecho legal para poder entrar ahí y hablar a través de él. Ahí yo tuve que pararme, Yesenia, y comenzar entonces a pelear lo que en el sueño había dejado por mitad, concluirlo en lo que es el mundo físico. Entonces hay personas que tienen muchos tipos de experiencia con demonios y no entienden que es posible que esas personas tengan un llamado de liberación. Sí. O sea, cuando una persona sueña que está peleando, que está guerreando con demonios constantemente, es porque esa persona tiene un llamado de liberación y los demonios pueden identificar el llamado que Dios ha depositado en ti. ¿Por qué? Porque son espíritus. Son espíritus. O sea, ellos identifican qué tipo de espíritu tú tienes. Y por eso es que muchas personas en sueños tienen estos tipos de pleitos, por así decirlo, pero no comprenden. Muchas veces creen que pelean con demonios o sueñan con demonios porque le está molestando, porque viene una guerra. Y no es porque es parte de su llamado. Y esto es muy importante, Yesenia, porque hay personas que le tienen miedo al mundo espiritual. Sí, sí. Le tienen mucho miedo al mundo espiritual y aún son llamados para la guerra y no quieren entrar a la guerra. Y sabes que yo a eso le tengo temor. Porque cuando Dios te marca para una asignación y tú no cumples la asignación, entonces viene el juicio de Dios para ti. Claro que sí. Porque en automático tú entras en desobediencia. Porque aunque a ti no te guste para lo que Dios te haya llamado, ya tú fuiste creada con ese objetivo. Somos creados para la alabanza de Dios y para cumplir un propósito de parte de Dios. Entonces, es impresionante cómo hay personas, Yesenia, que le tienen miedo al mundo espiritual, le tienen miedo a los demonios. Yo he escuchado personas que me dicen, yo no me meto con Satanás para que él no se meta conmigo. Tremendo error. Yo lo he escuchado también. Usted lo ha escuchado, ¿verdad sí, que sí? Sí? Dice, yo no me meto con Satanás para que él no se meta conmigo. Yo no me meto con los demonios para que los demonios no se metan conmigo. Tremendo error. ¿Sabes por qué? Porque a él no le interesa si tú te metes o no te metes con él. Como quiera, él te va a atacar. Como quiera. ¿Por qué? Porque esa es su asignación. O sea, después que él fue ya expulsado del lugar donde él estaba con Dios, su asignación es pelear contigo. Porque tú eres creación de él. Así es. O sea, creación de Dios. Entonces, su asignación es pelear contigo aunque tú no te metas con él. Entonces, yo he aprendido en este camino, Yesenia, que es mejor que nos demos los dos a que me den a mí sola. Claro, no podemos estar como el Zambán. Entonces, hoy en día hay muchos cristianos que el diablo le está dando, y ellos están simplemente, bueno, hasta que Dios quiera. Entonces, eso es lo que está provocando en ti, lo que Dios está permitiendo a través de eso, es impulsarte a que tú te levantes. ¿Sabes que hay situaciones que tú puedes cambiar cuando tú te levantas? Claro que sí. Y hay gente que dice, no, es que es una guerra. Entonces, es muy importante saber esto. Y comento esto, Yesenia, porque hay personas que nos están escuchando que están teniendo este tipo de sueños. Por eso inicié por allí. ¿Por qué? Porque Dios lo está llamando a esa área.
y no quieren entrar a esa área. Dios le está diciendo, esa es tu asignación, y no quieren entrar a esa asignación porque le tienen miedo al mundo espiritual. Así es. Lo que pasa es, pastora, no es fácil. Realmente. No es fácil porque realmente cuando la misma palabra dice que las cosas espirituales son más reales que las que estamos viendo físicamente. Y cuando hay algo espiritual, muchas veces, si tú no tienes ya el entendimiento para tú entender lo que Dios está haciendo, hay gente que quedan hasta medio locos. Sí. Dicen, wow, yo estoy viendo cosas sobrenaturales que yo no pensaba ver. Me acuerdo en una ocasión, estoy teniendo una revelación en mi casa. Estamos dormidos, mi esposo y yo, y estoy teniendo una revelación donde hay algo sobre mi casa. Y realmente, en esa casa que yo vivía, la casa era, el techo era de zinc y tenía como un pequeño agujero. Y ese pequeño agujero se abrió tanto que yo podía ver los pies de lo que estaba pisando el zinc. Y era con los pies como de un animal. Wow. Y mientras yo estoy en la revelación, me acuerdo que me subo arriba de la cama, le digo a mi esposo, pásame un palo para yo darle a lo que está arriba del zinc. Pero cuando yo miro, veo a mi esposo de rodillas. Escucha esto en la revelación. Pero yo lo estoy llamando a él, ven, pásame el palo. Él está de rodillas. Pero de repente, en la revelación que yo estoy, también mi esposo está en la revelación. Wow. Se está haciendo la misma revelación que yo. Wow. Y así mismo, él me está diciendo, pásame un palo, pero yo estoy de rodillas. Wow. Pero de repente oigo unos gritos, wow. Y cuando oigo el grito me empanto del sueño. Y es mi niña que está llorando. Y cuando nos empantamos los dos, realmente había algo arriba de la casa. Sí. Es que pastora, eso es real. Eso me estaba rompiendo la casa. Y yo me levanté vuelta loca en el espíritu. Cuando yo comencé a pelear con esto se volteaba arriba del zinc y hacía una bulla que hubieron vecinos que escucharon. Wow. Y empezamos a pelear mi esposo y yo con esa cosa y a decirle, esta casa no te pertenece. Y yo me acuerdo que yo le dije, tú no sabes quién murió por mí en la cruz del Calvario. Fue aquel que te venció. Wow. Cuando di esa palabra, esa cosa empezó y pau, arriba de la casa. Mi esposo me mira y me dice, realmente si no estamos llenos de Dios, este demonio no come. Él entendió lo que había. Entonces, pastora, yo entiendo cuando usted dice, hay cosas que me da miedo. Sí. Porque no es fácil pelear con esto. Sí, sí. Y es ahí donde realmente tenemos que llenarnos de valor. Sí. ¿Por qué? ¿De qué tipo de valor? No un valor humano, sino un valor espiritual. Así una es. certeza y una convicción de que Dios está contigo, de que Jesús está peleando juntamente contigo, que los ángeles de Jehová están a tu favor. Amén. O sea, no es un pleito que tú vas a echar solo o sola, es un pleito que tú vas a echar junto con los ángeles del Señor, con Jesús, con Dios, o sea, con la corte celestial del reino de los cielos. Y esto es algo muy impresionante, Yesenia, porque yo aprendí que mientras tú más le corres a tu llamado, más te persigue. Yo comencé a huirle al llamado de liberación. Yo no quería, Yesenia. Yo decía, no, para mí eso no tiene un sentido, pero eso me perseguía. Wow. De tal manera, Yesenia, que a la edad ya de 20 años, yo comienzo entonces, sin darme cuenta, a ser preparada para medium. Santo. Sin darme cuenta. Yo comencé a soñar con muertos, a hablar con muertos. Los muertos me daban mensaje y yo transmitía el mensaje. Dios Dentro mío. de la iglesia yo no entendía lo que pasaba. Yo no comprendía. En una ocasión, mi papá murió cuando yo era niña y yo me soñé con mi papá en el sueño y en el sueño estaban haciendo un ritual jamaiquino, preparándome como tal para ser medium. Escucha esto. Y cuando yo despierto, que miro al lado de mi cama, desperté a las 6 de la mañana, eso nunca se me ha olvidado, despierto, al lado de mi cama hay una figura con la imagen de mi papá. Wow. O sea, había un espíritu metafísico, que son los espíritus que toman morfología de personas y que tú le puedes palpar y todo lo demás. Cuando yo despierto y veo este espíritu al lado de mi metafísico con la imagen de mi papá, lo que me dice, ay, mi niña, y me quiere poner la mano, y ahí yo me espanto y me muevo de ahí. Ese día entero yo no quise entrar a la habitación.
porque tenía miedo. Tenía miedo. Pero ¿qué pasa? Que ahí mismo entonces el Señor comienza a tratar conmigo y comienza a hablarme, a decirme, si tú no me sirves a mí entonces, por la preparación que te están haciendo, tú vas a tener que servirle al enemigo. Wow. ¿Por qué? Porque el ministerio de liberación tú le tienes que servir a uno de los dos. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor te capacita desde que tú naces con dones, entendimiento, discernimiento, ciencia. Que si tú no lo usas para Dios, va a tener que usarlo para el enemigo. Va a tener que usarlo para el enemigo, así es. O sea, por eso es la importancia y por esto este testimonio, para que la gente entienda y comprenda. No hay un término medio. En el Señor no hay un término medio. O eres o no eres. O lo usas para Él o lo vas a usar, aún sea inconscientemente, para el enemigo. Así es. Entonces, a partir de ahí, yo comencé entonces a buscar del Espíritu Santo, a entrarme. Y quiero mencionar algo, que en mi casa, Yesenia, nadie era cristiano. Wow, muy fuerte. Era tú Nadie, sola. yo sola, nadie, ni papá, ni hermano, ni tío, ni mamá, ni primo, nadie. Nadie, absolutamente nadie, ningún familiar cercano ni lejano era cristiano. Dios mío. Pastora, pero de todas las experiencias que tuviste con los demonios y con estos seres del inframundo, ¿cuál fue la experiencia más fuerte que te impactó tu vida? Mira, una de las experiencias más fuertes, han sido varias. Una de las experiencias más fuertes que tuve, Yesenia, fue cuando peleé con una bruja. Santo. Después de ahí, el pleito con brujos se volvió normal. Sí, por así decirlo. Pero la primera experiencia más fuerte que tuve en mi vida fue cuando yo peleé con una bruja, y no todo tipo de bruja, una sacerdotisa de Satanás. Wow. O sea, una esposa de Satanás. Y yo vengo a pelear con ella porque yo me mudo en un terreno que a ella le pertenecía y yo no lo sabía. Ahí es donde voy cuando hay cristianos que dicen, no, porque yo estoy aquí, los demonios que tienen que sujetarse. Eso no es real. O sea, si tú te mudaste a un lugar que le pertenece al enemigo, ahí no vale tu ignorancia. Ahí tú tienes que pelear. Tienes que pelear. Y yo duré 3 años y medio peleando con esa bruja. Peleando con esa bruja. ¿En qué se basaba nuestro pleito? Mira, cuando yo me mudé ahí, yo no sabía que había una sacerdotisa cerca de la casa donde yo me mudé. Es lo primero. Esa sacerdotisa hacía fiestas a las diferentes entidades para las cuales ella trabajaba. Dios mío. Cada fin de semana ella hacía fiesta para las diferentes entidades que ella trabajaba. Y eran fiestas que no era cualquier fiesta. Era fiestas en las cuales ahí había mucha comida, mucha carne porque sacrificaban animales. Sí. Había muchos dulces, muchas golosinas para todas las personas que estaban ahí. Y ahí iban miles de personas. Eso era un lleno. Pero lo impresionante de esto es, Yesenia, que para yo ir a mi casa tenía que pasar por el medio de la fiesta. Alaba. Para yo poder llegar a mi casa, yo tenía que pasar por el medio de la fiesta. Porque las fiestas comenzaban en la mañana y aún era la noche y todavía estaban las fiestas. Gente, había todo tipo de pecado allí manifestado. Todo tipo de pecado allí manifestado. Wow. Todo tipo, que iba subiendo de grado a medida que la noche o la tarde iba subiendo. Entonces, llegó un momento, Yesenia, en que ella me identificó y identificó lo que había en mí. Santo. Al ella identificar lo que había en mí, ahí comenzaron los problemas. Porque ella me visitaba en proyección astral todos los días a mi casa. Dios mío. Y hay personas que preguntarán, ¿pero cuál es el derecho legal de ella entrar en tu casa? De que ese territorio le pertenecía a ella. Y yo simplemente llegué como una intrusa. Sin dirección de Dios, me mudé en esa casa. Por desesperación, me mudé en esa casa. Y ahí donde vengo diciéndote lo que te dije al principio, que a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien. Sí. Porque a través de ese encuentro o de los encuentros que yo tenía con ella, yo aprendí más de la guerra espiritual. Santo y pude Dios. Capacitarme más, el Espíritu Santo me capacitó más en el área de la guerra espiritual y aprendí el poder que nosotros como hijos de Dios tenemos para deshacer las obras del diablo a través de Jesucristo. Amén, amén. En uno de los pleitos, Yesenia, resulta que ella hacía fiestas de palo a todo tipo de entidades y un día yo vengo de un retiro de la iglesia. El día que vengo del retiro de la iglesia, vengo pasando por la casa, estoy embarazada, ahí yo di a luz mi segundo hijo, y cuando yo paso, el espíritu se siente como cansado y hastiado de eso. Escucha bien esto. Aleluya. Y yo dije dentro de mí, pero ¿cómo es que vamos a convivir la luz con las tinieblas? No se puede. O escucha esto, decía, aunque yo estoy en un terreno que no me pertenece y que ella ya había sembrado, que ella ya había cosechado y seguía tomando posesión de ese terreno, hay una luz.
Claro. dentro de ese terreno. Ella vivía a 2 casas de mí. Y recuerdo que cuando mi esposo y yo llegamos a mi casa, yo le dije a mi esposo, ponte en comunión, que hoy aquí va a haber un pleito. Aleluya. Hoy aquí se va a definir quién es de Dios y quién no. Porque muchas veces el mundo espiritual está esperando una determinación de parte nuestra. Claro, así es. Y muchas veces no vemos nada porque no hay determinación. Y recuerdo yo que yo cerré las puertas de mi casa y comencé a hacer guerra espiritual. Comencé a pelear. Comencé a llamar los ángeles de Jehová que fueran a esa fiesta, que desbarataran esa fiesta. Escucha bien, una fiesta que se celebraba todo fin de semana y ya tenían alrededor de 15 años celebrándola. Fin de semana por fin de semana. Y recuerdo que en el pleito declaré una palabra y dije, en el nombre de Jesús, en esta hora, los ángeles de Jehová arman un pleito en esa fiesta. Santo. Se arma un pleito de tal manera que la gente no vuelve más. Yesenia, a la hora, porque las cosas no pasan por arte de magia, sino por persistencia y resistencia. Claro. A la hora se armó un problema en esa fiesta que la gente corría por mi casa porque se dispersó. Se alzó yo tiro, botella, y la gente se dispersó. ¿Tú sabes qué provocó esa fiesta, Yesenia? Que ese fue el último día que la celebraron. Alaba. Hasta el momento de hoy, que no la han vuelto a celebrar más. Santo. Y lo bueno de todo eso, pastora, sabe que cuando llegamos a un lugar así como dijiste, que ya ella era la que gobernaba en este lugar y supuestamente fuiste como una intrusa, pero perseveraste en lo que tú creíste. Amén. Entendiste que la fuerza de Dios no es limitada. Amén. Por la de la tiniebla sí. Entonces persististe ahí hasta que Dios hizo lo que iba a hacer. Amén. Hay personas que se van y dicen, no, yo no me voy a quedar aquí, pero no puedo pelear con esto, porque aquello, y le suelta el lugar a esto, y cuando pasa eso, para que la gente entienda, eso toma más fuerza. Así es. Toma más fuerza. ¿Por qué? Sabemos que las cosas espirituales es por rango. Entonces, cuando Satanás envía un demonio para acabar con alguien, y si ese demonio te vence, lo van a subir de rango. Así es. Lo suben de rango. Así Pero es. entonces, si eres tú que vence, este demonio va a ser castigado. Así es. Entonces, tal vez si te vas, no sigues luchando, no sigues peleando, y diría, bueno, a mí nadie me mandó a mudarme para acá. Nos esperamos, nos vamos. Y va a tomar más fuerza. Así es. Pero te quedaste ahí, peleaste, Así oraste y el Señor te escuchó. Eso es así. Mira, y uno de los pleitos que nosotros tuvimos, porque nosotros tuvimos muchos pleitos en esos 3 años y medio, era cuando yo estaba embarazada, ya casi a término. Ella intentó matar a mi hijo dentro de mi vientre. Muy fuerte. Ella intentó matar a mi hijo dentro de mi vientre. ¿Cómo lo intentó matar? Un momento, nosotros estábamos durmiendo, mi esposo y yo, y ella cayó con un peso increíble sobre mi vientre. Wow. Y presionaba mi vientre hacia abajo. Escucha bien esto. Y con la otra mano en proyección astral, que la gente a veces dice, no, que sí, la proyección astral es real. Y le da oportunidad a los espíritus humanos a atacarte y hacerte daño. Así Y la es. gente dice que no, pero sí, es real. La gente a veces piensa, no, porque yo me embrujo una bruja de tú a tú en carne. No. Cuando tú peleas con una bruja, tú peleas en proyección astral. Aunque tú estés en físico. Pero ellos contra ti vienen en proyección astral para poder atacarte y destruirte. Así es. Y recuerdo que ella tenía mi vientre con una mano, tenía aplastando mi vientre, y con la otra me tenía la boca tapada. Wow. Yo estaba que no podía moverme. Yo no podía moverme y yo estaba despierta. Yo no podía moverme. Y recuerdo una vez que escuché e investigué, que el Espíritu Santo me reveló, ahí fue que yo aprendí que el Señor es quien lee los pensamientos y que el Señor conoce tus pensamientos. Amén. Así es. Y ahí en mi pensamiento yo dije, lo único que tengo es mi mente ahora mismo. Y dije, Padre, en el nombre de Jesús, permite que al menos me quite la mano de la boca para yo poder entonces pelear y poder invocar tu nombre. Yo sentí y vi, Yesenia, como una mano, así mismo como la mano que escribió en la pared. Amén. Literal, vi como una mano le quitaba la mano a ella de mi boca. No estoy exagerando, es real. Le quitó la mano de mi boca y cuando mi boca pudo ser libre de la mano de ella, que yo comencé a invocar los ángeles de Jehová y todo lo demás, ante mis ojos ya Se desapareció. se desapareció. Impresionante. Y ella y yo nos veíamos en lo natural y no nos podíamos ver. Nunca nos saludamos. Nunca nada, porque toda la noche era un pleito. Un pleito. Un pleito. Donde realmente las cosas se fueron ya se salieron del límite con este pleito con ella, Yesenia, fue cuando mi hijo nació.
Cuando mi hijo nació, no lo dejaba dormir. Mi esposo y yo teníamos que amanecer en silicio delante de la cuna de mi hijo para que mi hijo durmiera. Nos turneábamos desde el momento que mi hijo nació. Nos turneábamos en silicio para que mi hijo durmiera. Yo di a luz con cesárea y en cesárea yo tenía que acostarme en silicio. Y nos turneábamos para que mi hijo pudiera dormir. En una ocasión, cuando le tocó a mi esposo, el turno de mi esposo se levanta en la mañana y me dice, ven a ver, Johanny. Y yo, ¿qué fue? Porque estoy recién parida, estoy así. Mi hijo tenía ya 1 mes de nacido. Cuando me dice, ven a ver, cuando voy, Yesenia, la colcha, la frisada de mi hijo, llena de sangre. Wow. Llena de sangre, totalmente. No te estoy hablando de un chin. Llena de sangre. Estilo Jacob cuando vio el manto de José. Llena de sangre. Dios mío, Padre. Cuando yo veo esto, yo levanto al niño, mi esposo levanta la colcha, tratando de buscar si hay algún animal, si algo pasó y demás. Si algo fue que lo picó. Algo. Mi hijo estaba ileso. No tenía moretones, no tenía mordidas, no tenía nada. Escúchame bien. Cuando estoy orando al Señor, el Señor me dice, lo mordió, pero tuvo que vomitar la sangre. Wow, Dios mío. Óyeme bien, ella lo mordió y ahí mismo ella tuvo que vomitar la sangre de mi hijo. Para gente que dice, Yesenia, que las brujas no vienen Claro. a morder muchachos, esto es real porque yo lo viví. Para lo que la gente dice, no, que esos son tabú, que esos son mitos. Eso es real. Tú sabías que en la antigüedad, los judíos, ¿tú sabes lo que hacían en la antigüedad los judíos con los niños cuando nacían? Lo bañaban de sal para alejar los malos espíritus. Santo. Y todavía lo hacen al día de hoy, los judíos. Y eso es bíblico. En el libro de Ezequiel usted lo va a encontrar. Lo bañaban de sal, le ponían sal para alejarlo de los malos espíritus. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es real. Es real. ¿Por qué ataca a un niño? Porque el niño tiene un espíritu sensible. Todo recién nacido tiene un espíritu sensible, Yesenia. Entonces, lo sensible espiritual se va a conectar con lo espiritual. Por eso es que a los niños lo atacan. Porque tienen un espíritu sensible. Entonces, eso es lo que sucede. Yesenia, ¿y sabes qué pasó? Que yo lo llevé al médico para, ¿verdad? Para poder callar la boca de aquellos que no creían. Y cuando voy, que lo llevo al médico, me tocó una doctora cristiana que no sabía ni nada. Y dije, mire, yo lo vine a traer porque parece como que algo lo mordió. Porque él tenía como un puntico de aguja. Como que algo lo mordió para que usted me lo analice y demás. La enfermera, sin conocerme, sin saber quién yo era, me jaló y me dijo, mire, investigue bien que a su hijo nada lo mordió. Humano, nada. Santo. Oye, esa señora no sabía, ni yo le había dicho nada. Me dijo, investíguese bien, porque ningún animal, ni nada humano mordió a su hijo. Wow. Analice en su casa, ve. Efectivamente, cuando llegué a mi casa, hay algo bíblico que voy a desatar en esta hora, un código que se usa en liberación, un elemento profético, Yesenia, que se llama el cordón de los 3 dobleces. Dios mío, explícanos esto. Mira, el cordón de los 3 dobleces en liberación se usa la sal, el vino y el aceite. En el libro de Eclesiastés 3 habla del cordón de los 3 dobleces. Nosotros lo hemos querido adjudicar simplemente a los matrimonios o a los familiares, no. Ese versículo bíblico va más allá de lo físico. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que si uno se rompe, dos lo resisten. Santo. No solamente al matrimonio, también es en lo espiritual. Entonces, ¿qué simboliza el cordón de los 3 dobleces? Te lo voy a explicar rápidamente. La sal. La sal, la gente la tiene como algo malo y demás. No, lo que sal. pasa es que el enemigo ha utilizado los diseños de Dios para crear un antidiseño. Así es. Y como él conoce el poder que hay en cada elemento profético que Dios usó, lo ha querido arrastrar hacia él para mostrarnos a nosotros como que no debemos usarlo. ¿Por qué? Porque es lo que quiere quitarnos a nosotros derechos e identidad. Entonces, la sal, si tú te vas desde Éxodo hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que la sal fue usada como pacto de Dios para con el hombre. De hecho, dice la Biblia en 2 de Crónicas que el reino de David no fue destruido por pacto de sal. Santo. Porque se había hecho un pacto de sal. Dice la palabra en el libro de Jueces que uno de los jueces fue y echó sal a una tierra como un símbolo. ¿Ves? Como un símbolo. Fue y echó sal en una tierra como un símbolo. Entonces, la sal representa el pacto de Dios.
Y la gente a veces no lo sabe. No, la gente a veces no lo sabe. Y así como usted dijo, y la gente sataniza mucho la sal. ¿Entiende? Pero a alguien una vez, Dios, son tantas cosas que uno escucha, que tenía un problema con el esposo, era una persona de Elías Piña. Y yo me acuerdo que la muchacha agarró un puño de sal y se lo tiró atrás. Y a los pocos días el muchacho pasó un accidente y murió. Sí. Y la gente dijeron, no, eso fue ella que le tiró la sal. Era para que no volviera más y que esto. Y uno ha oído muchas cosas. Pero la Biblia dice, vosotros sois la sal del mundo. Habla que nosotros somos la sal del mundo y que le damos el sabor a esta tierra. Y dice que si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve más? Sino para ser hollado y echado fuera. Entonces hay que entender las cosas, porque hay muchas cosas que son mitos, sí. Pero hay cosas que no son mitos. Hay cosas que están en la palabra. Y lo que está en la palabra no es mito. Y realmente, después que tuviste ese pleito y después que pasó todo lo que pasó, ¿esta mujer siguió viviendo ahí o tuviste que mudarte? Después que pasó ese último pleito, que fue el que tuve con ella, que se armó un solo pleito encima de mi casa, que nada más lo escuchamos mi esposo y yo. Y quiero comentar esto aquí un poquito. Cuando preparé el cordón de los 3 dobleces, nos trancamos mi esposo y yo y comenzamos a ungir la casa y echar en el techo el cordón de los 3 dobleces. Mi casa, el techo era como de hojalata, para que se me pueda entender, que emitía un sonido. A los 20 minutos comenzó una persecución encima de ese techo. Santo. Pareciera que un gato estaba persiguiendo un ratón. Mi esposo y yo nos agarramos esperando que el Señor fuera que terminara de pelear. Cuando salgo afuera, yo compartí ese techo con una vecina y le digo, wow, vecina, mire, los ratones ahí arriba con el gato. Y la vecina me dijo, vecina, pero yo no he escuchado nada. Santo. Por eso quería comentar esta parte. Yo no he escuchado nada. ¿Qué usted está diciendo, vecina? Porque ahí arriba no se escuchó ningún gato. No pasó nada. No ha pasado nada. Ese día, aquella bruja, de verdad, entendió lo que yo portaba de Dios. Sí. Y es como cuando uno pasa a niveles, Yesenia, porque a los 15 días yo me mudé. Wow. A los 15 días encontré casa. Alaba. Que no la estaba buscando. Me dijeron, ven, múdate aquí. A los 15 días encontré el depósito de la casa. A los 15 días yo me mudé de allí. Y al mes, aquella bruja tuvo que irse. ¿Por qué? Porque el lugar se le secó. Santo. Tuvo que viajar fuera del país. Y hoy en día todavía está viajando fuera del país. Porque el lugar se le secó. O sea, esos son uno de las cuantas cosas que te digo cuando tú peleas con cosas espirituales. Sí. Y si yo hubiese tenido miedo, como muchos dicen, me entro en miedo, ¿qué hubiese sido de mí y de mi familia? Así es. O sea, no es que uno no le tenga miedo al mundo espiritual, pero tú entender que tú vienes equipado. Que así como el Señor a través del rey le dio a Nehemías los materiales y las cartas para que él pudiera entrar a reedificar los muros, así el Señor te da los materiales y las cartas para que tú puedas acceder y tú puedas entrar. Eso fue un pleito muy fuerte porque juntamente con ella yo tuve que pelear con sus entidades. Santo. Con sus entidades. Una de las entidades que a ella subía a ella en cabeza era Anaís a pie. Señor, reprenda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A partir de ahí, Yesenia, donde quiera que yo iba a ministrar liberación, Anaísa subía a cabeza. Wow. A partir de ahí, Yesenia, comenzó para mi vida una persecución de parte de esta entidad hacia mí, hacia mi casa y hacia mis hijos. No, porque ya sabe que ya tú la conoces. Entonces, cuando tú no conoces algo, tú lo miras como nada. Pero cuando tú conoces y eso sabe que tú ya tienes conocimiento de, va a querer destruirte, va a querer desbaratarte. Porque pasa una cosa, si no me destruyes tú, si no te destruyo yo, me destruyes tú. Entonces, uno de los dos tiene que ser derrotado. Así es. Eso fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque cuando yo ministraba liberación, ella ministraba y me decía, maldita, wow, te voy a destruir, así como te estoy diciendo yo a ti. Te voy a destruir. Tú eres una freca, tú eres una intrusa. Y es fuerte. Te estás metiendo donde no te llamaron. Es fuerte. Porque donde tú tienes alrededor de gente, porque a mí me buscaban para ir a hogares y demás, cuando tú tienes alrededor de gente y toda esa gente está escuchando eso, ese demonio en cabeza o ese demonio en cabeza, a veces la gente se metía en miedo porque la persona no gobernaba su cuerpo. Es fuerte. Exacto. Entonces, tú tener que contrarrestar eso es más fuerte todavía porque los demonios no amenazan en balde, Yesenia. No.
O sea, después de librar una batalla, quizás a favor de la persona que está en ese momento atada, por eso no me gustaba el Ministerio de Liberación. Yo tenía que librar entonces una batalla en contra de la venganza que podía venir sobre mi vida. Claro, claro. Entonces, a veces la persona te ven aquí y te dice, no, porque no, es que aquí vinimos en base ya a una experiencia y a un conocimiento, tanto revelado como enseñado, de lo mismo que se ha vivido. Así es. Otro de los pleitos que yo tuve, Yesenia, fue con un espíritu de las aguas. Explícame esto. Mira, hay 3 terrenos en los cuales se mueven diferentes tipos de espíritus, que es aire, tierra y agua. Los espíritus de las aguas son más fuertes que los de la tierra. Porque los espíritus de tierra, que son los de santería, lo que ya uno conoce, más o menos tú puedes darte cuenta. Pero los espíritus indios, que son espíritus de las aguas, son de mayor jerarquía. Muy fuerte. Y son, o sea, son más fuertes, por así decirlo. Y cuando a ti te toca pelear con esos, no son fáciles. Esos espíritus de las costas, que se mueven en las costas, no son fáciles. Y a mí me tocó ministrar liberación a una muchacha que tenía un espíritu de las aguas. Dios mío. Es increíble. La muchacha tenía 1 año que se había casado, pero no había podido intimar con su esposo. Porque un espíritu de las aguas no la dejaba intimar. ¿Y ese espíritu que hacía? ¿Vivía con ella? No tan solo vivía con ella, sino no le permitía. Por ejemplo, antes de entrar en la intimidad que el esposo trataba, ella tenía, o escucha bien esto, que mojarse el pelo. Wow. Necesariamente. Si no era con el pelo mojado, ella no se sentía en la motivación. Y cuando él iba a tratar de estar con ella, ella lo rechazaba, decía que ya no. Increíble. Santo. En la casa de ella, todo lo que había era del mar. Todo. Caracoles, imágenes de agua, todo. Hasta sus vajillas eran de relativa a lo del mar. Estaba bien atada ella con eso. Totalmente. Y ellos no entendían. El novio, imagínate tú 1 año casado y todavía no nada, te estoy sobrellevando porque somos de la iglesia, pero... Muy fuerte. Muy fuerte. A mí me buscan porque ellos se iban a divorciar. Ya él no quería más y me buscaron porque él se iba a divorciar. El punto es que nadie sabía que esto estaba pasando. Santo. Pensaban que era consejería y no liberación. Ese día, cuando le ministramos liberación, ese espíritu subió a cabeza. Impresionante. Mira, es tanto así que cuando ella se casó fue en el agua. Wow. La boda la hicieron en el agua, en la playa. Muy fuerte. Y pelear con estos espíritus es bien difícil. Bueno, yo soy de una que a mí no me gusta meterme a río, ni meterme a playa, le tengo mucho miedo. Ya que yo tuve una experiencia en mi niñez donde bañándome en el río, algo me agarró los pies y me estaba hundiendo para abajo. Y de esa vez yo cogí miedo. Pero después que vengo al camino del Señor, el Señor me muestra lo que había en aquel lugar. Y yo he peleado, sierva, con demonios que usted no se imagina. Ahí que sale del agua. Wow. Sale de ese lugar. Sí. Y yo le tengo pánico. Sí. Ahora, si Dios me manda, yo voy. Pero yo por mi voluntad propia, yo no lo hago. Y la gente no entienden lo fuerte que es pelear con esto. Yo, en mi niñez, yo podía ver eso claramente. Todas las noches iba un hombre y me perseguía dentro del agua. Wow. Corría detrás de mí. Y esto era algo que no me dejaba dormir, no me dejaba vivir. Y yo le cogí como miedo terrible. Todavía ya siendo yo una mujer adulta, una mujer vieja, le tengo mucho miedo al agua. Si no al agua, a los ríos. Que si no hay una gente ahí conmigo, yo me meto sola, siento el pánico, siento como que algo está ahí. Siento como que algo me va a agarrar. Siente la impresión. Y es algo muy difícil. Siente la impresión. Mira, es que eso es algo impresionante y esto es real. Por eso que muchas veces, te soy sincera, a veces digo, wow, pero hay gente que hablan desde un conocimiento de otro, pero no base a una experiencia. No porque mira, luego de todo esto, el Espíritu Santo tuvo que prepararme en guerra espiritual. No. En enseñarme lo que es la guerra espiritual. Porque sabías que un desconocimiento en guerra espiritual te puede costar la vida. Claro, que eso es fuerte. Y la gente a veces no entiende esto. Un desconocimiento en guerra espiritual, una ignorancia en guerra espiritual no se te va a pasar por alto. Te puede costar la vida.
¿Por qué? Porque los demonios saben. Y en el mundo espiritual no hay término medio, Yesenia. Así es. O es o no es. O no es. O sabes o no sabes. O no sabes. O vienes con una revelación en base a un conocimiento que el Espíritu Santo te dio, o vamos a ver qué hacemos. Porque ellos cobran venganza. Así es. Ellos cobran venganza. Y muchas veces la puerta para esa venganza es tu ignorancia. Como muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, muchas veces la puerta para esa venganza es tu ignorancia, que trata de destruirte todo. A la edad de 8 años, por ejemplo, mi hijo se me estaba volviendo loco por una herencia maldita generacional. Wow. A los 8 años de edad. El mismo niño que la bruja lo chupó y que la bruja intentó matar en mi vientre. Y yo tuve que ministrar liberación a mi hijo, y mi hijo por segundos murió. Pero imagínate tú que yo no haya podido darme cuenta, o yo tuviera un hijo con problemas mentales. Con problemas mentales. O yo tuviera un hijo realmente con una situación que para toda madre, cuando vemos a nuestros hijos enfermos, eso ya es el boom. Realmente. Porque a veces tú dices, bueno, a mí me pueden golpear, pero cuando te golpean a un hijo, muy fuerte. No es fácil. Cuando te golpean un hijo, todas tus fuerzas se te va. Se te van. Y mi hijo yo lo tuve en manos de psiquiatras, bajo medicamentos psiquiátricos, y nada resolvía. Y el Espíritu Santo fue que me ministró y me dijo, ¿vas a dejar que te lo vuelvan loco? ¿Vas a permitir que te lo vuelvan loco? Y ahí yo tuve entonces que ponerme a guerrear por mi hijo, ministrar liberación a mi hijo con 8 años de edad. Muy fuerte. Con 8 años de edad. Entonces, Yesenia, lo que queremos transmitir en el día de hoy es el conocimiento sobre el mundo espiritual. De que no se le puede tener primeramente miedo. Que no se le puede correr a lo que Dios ya ha puesto en ti. Y entender que hay situaciones que se van a resolver solamente mediante la liberación. Santo. Realmente fuerte, fuerte. Ciertamente yo estoy segura que se va a pedir una segunda parte, ya que sabemos que el tiempo no es eterno. Así es. El tiempo como viene se va y se necesita seguir profundizando estas palabras, estas experiencias que ha tenido la pastora con el mundo espiritual. Así que Dios te bendiga. Oye, que no te olvides suscribirte, dale me gusta, dale like, comparte esta palabra. Mucha gente que tienen el llamado, que tienen el don, están corriendo porque tienen miedo, pero es necesario entrar y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento de lo que está haciendo, o de lo que está pasando, o de lo que te está pasando en tu vida. Amén. Si es que compártelo con tus amistades, que sé que va a ser de mucho beneficio para muchas personas. Amén. Tuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo, te leemos, y nuestra pastora Johanny Mejía. Dios te bendiga. Shalom.